Y este taller de capacitación pensamos con Carlos hacerlo de la manera más práctica posible y sobre todo que sea muy flexible para que todas las preguntas que tengamos o que se nos surja podamos hacerla en confianza. Así que compañeras, gracias y tenemos que empezar a agendar estas reuniones porque se van a ir sucediendo casi todos los miércoles, pero por supuesto siempre va a ir coordinado como en mi cargo como responsable del área de capacitación dentro de la red y también acompañada por supuesto con el coordinador político, Herminda como secretaria de organización y nuestra secretaria ejecutiva Elena. Así que todas estas personas vamos a estar siempre involucradas para que podamos entender y sobre todo formarnos. Esa es la idea, poder entender lo que es el desarrollo sostenible y cómo vamos a ir participando activamente de ese tipo de actividades. Le doy la bienvenida y le paso también la palabra al compañero. Bueno, como dijo Lucy, todos los miércoles a las 3 de la tarde le diría que se bloqueen sus agendas para no tomar otras actividades, excepto que sean cosas de emergencia y necesidades de las compañeras, pero traten de ya reservarse estas fechas, porque si no son capacitaciones van a haber conversatorios que vamos a organizar desde la red. Estamos trabajando fuerte con Elena para conseguir bueno, personalidades y referencias en la región para poder dar charlas sobre la problemática de las trabajadoras sexuales. Así que los miércoles a las 3 de la tarde, hora argentina, no sé bien los horarios de cada país, le diría que ya lo bloqueen porque algo va a haber, o capacitación o conversatorio va a haber. Así que es una buena forma de ir reservándose la fecha. Yo ahora le voy a pasar un segundo la palabra a mi compañero de equipo, Miguel Ángel Blanco, para que dé algunas recomendaciones. Miguel. Gracias, compañeras, ¿cómo están? Un saludo, bienvenidas. Nos estaremos viendo desde el punto de vista de proyectos. Recuerden que esta actividad es muy importante. En ese sentido, las que se conectan de manera individual quedan registradas. ¿Puedes sacar una foto aquí en el audio? Grabación del Zoom. Dale, Miguel, perdón. Y agradecemos muchísimo. Sí, y agradecemos muchísimo si pueden, las que se conectan en grupo, llenar lista de asistencia con el formato que les compartimos. Y además, por supuesto, las fotos para los informes y para las comunicaciones. Eso es. Estamos a la orden. Bien. Si alguna tiene dudas sobre lo que se va hablando, lo que dijo Miguel recién, o lo que yo vi haciendo las intervenciones, o levanta la mano, o como Nancy, me hace un saludito por cámara, así la vemos que tiene dudas. Lo que yo quiero comentarles, ya vamos a empezar ya con el tema. Me parece que esta primera capacitación tuvo un grado de urgencia. Nosotros estamos trabajando fuertemente con Elena, con Lucy en preparar todas estas capacitaciones. De acá hasta noviembre sería el proceso de capacitación continuo, pero esta urgía mucho porque esta es la que nos puede ayudar a que si ustedes entienden cómo se maneja esto de lo que vamos a hablar hoy, que es la Agenda 2030, que es la Agenda del Desarrollo Sostenible, va a ser una herramienta muy importante para que ustedes puedan incidir en sus países para que las trabajadoras sexuales tengan una visibilidad y tengan una agenda que las deje accionar políticamente desde varios lugares. Así que vamos a empezar la presentación. Si alguna no llega a ver la presentación, me avisa. ¿Ven la presentación, compañeras? Bueno, perfecto, ahí me dan el ok. Entonces, sí, nosotros lo que vamos a trabajar es
hablar del Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible y el seguimiento regional de la Agenda 2030. Yo les voy a poder hacer un poquito de historia. Igual esta presentación que yo estoy haciendo fue preparada para hacer la capacitación, pero se las vamos a enviar a todas y les va a servir a ustedes porque en cada presentación hay links a más información de las que yo le voy a dar. Es imposible entrar en detalle de todo lo que estamos queriendo abordar. Entonces, si ustedes se fijan en la parte baja de las placas, yo siempre les pongo un link. Si ustedes ingresan ese link, que lo voy a hacer ahora, espérenme, porque tengo que compartírselos. Ahí está. Cuando ustedes cliquean el link que tienen las placas, las lleva a una página web, donde van a tener más información de las que yo les estoy dando ahora. O sea, van a poder entrar en más detalle de lo que quizás podamos compartir ahora. Entonces, tengan en cuenta siempre eso. Seguimos con la presentación. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en septiembre de 2015. O sea, esta agenda es el producto de que se reunieron los 193 estados que componen las Naciones Unidas para poder ver cómo renovaban la agenda. Si ustedes algunas se acordarán, antes era la de Objetivos del Milenio. Esa agenda había sido pensada en el cambio de siglo, en el año 2000, y como los objetivos que tenía esa agenda mundial se vencían en el 2014, que eran los Objetivos del Milenio, se hizo una medición, una evaluación de esa agenda y se renovó. Esa renovación es la que dio nacimiento a la nueva agenda que las Naciones Unidas se dan como estrategia para poder mejorar las condiciones de vida de todas las personas. Entonces, en ese 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas establece una visión transformadora hacia la sostenibilidad económica, social y ambiental de los 193 estados, miembros de las Naciones Unidas que la suscribieron y que es la guía de referencia para el trabajo de la comunidad internacional hasta el año 2030. Recuerden, yo le dije, la anterior agenda se creó en el 2000 y fue hasta el 2015. Esta agenda tiene vigencia del 2015 al 2030. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que necesitamos trabajar el mundo entero es en todo esto que vamos a ir viendo para que el mundo no sea inviable como lo está haciendo hasta ahora. Si hay dudas, me avisan. Bien. Estos son los 17 objetivos que se llaman ODS. Acuérdense esta sigla porque la mayoría de los espacios regionales usan siglas, no usan palabras completas. Entonces, cuando hablen de ODS, es Objetivos de Desarrollo Sostenible, que en el caso de la Agenda 2030 se fijaron 17 objetivos. El primer objetivo es fin a la pobreza. El segundo, el hambre cero. Tercero, salud y bienestar. 4, educación y calidad. 5, igualdad de género. 6, agua limpia y saneamiento. 7, energía asequible y no contaminante. 8, trabajo decente y crecimiento económico. 9, industria, innovación e infraestructura. 10, reducción de las desigualdades. 11, ciudades y comunidades sostenibles. 12, producción, consumo y consumo responsable. 13, acción por el clima. 14, vida submarina. 15, vida de ecosistemas terrestres. 16, paz, justicia e instituciones sólidas. Y el 17, alianzas para los objetivos, para todos los objetivos. ¿Cómo se vinculan entre sí todos los objetivos? O sea, como verán, cuando se reunieron en esa asamblea del 2015, lo que se llegó a la conclusión de que el mundo, de la forma que está funcionando, es inviable. Y creo que
hoy más que nunca con la pandemia del COVID, queda demostrado, ¿no? Que es un mundo que no tiene en cuenta a los seres humanos, a las personas, y eso lo hace inviable. Entonces, lo que los estados se fijaron es metas y acciones para llegar a un mundo mejor al 2030. Se me está complicando con lo de los participantes. Bien. Nosotros cuando estuvo reunida la Junta Directiva a fin de año 2019, trabajamos un poco lo que eran los objetivos de desarrollo. Y nosotros creemos que la red Trasec tenía que fijar prioridad en qué objetivos afectaban directamente, más allá que todos afectan a las trabajadoras sexuales, porque ustedes no dejan de ser personas que después tienen problemática con el clima, con el medio ambiente, con la vida submarina, con los ecosistemas, con toda la agenda ustedes tienen necesidad de que mejore la calidad de vida, pero nosotros como red Trasec tenemos 4 que hay que priorizar. Entonces, los 17 objetivos tienen 169 metas y 231 indicadores para poder seguir y obligar a los gobiernos nacionales a que cumplan con esta agenda. Recuerden que cuando hablamos que se votó en la Asamblea de Naciones Unidas, cada uno de los gobiernos de ustedes votó y se comprometió a llevar adelante acciones para el cumplimiento de esta agenda. O sea, ellos tienen una responsabilidad que dar, y eso lo vamos a ver más adelante, cómo se hace la rendición de cuenta por parte de los gobiernos. Entonces, cuando nosotros nos reunimos en diciembre del 2019, con la Junta Directiva trabajamos y definimos que hay 4 objetivos que la red va a priorizar. Y dijimos que uno es poner fin a la pobreza, el segundo es el objetivo 3, que es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, que es salud y bienestar. El 5, que es igualdad de género, lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Y el número 8, que es trabajo decente y crecimiento económico, promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos y todas. Si ustedes miran, abajo de cada una de los objetivos yo les puse un link que los lleva también a poder ver en una página web más detalladamente cuáles son las metas de cada objetivo y los indicadores que tiene cada objetivo en particular para ser medibles. Vamos a leer un poco de qué se trata el objetivo 1, poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Lo que dicen las metas que nos fijamos en el objetivo 1 es, para el 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares al día. O sea que lo que tiene que intentar el mundo es que nadie en el mundo gane por día menos de $1.25 diario. Esto fue pensado en el 2015, yo creo que esto tiene que ser actualizado. Pero si ustedes sacan la cuenta, $1.25, y esperen que la voy a hacer porque nunca la hice, la vamos a hacer acá en vivo y en directo, 1,25 por 30, estamos diciendo que nadie puede tener ingresos menores a $40 por día, por mes, para poder no ser pobre extremadamente. El segundo es, para el 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres, niños y niñas en todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones, con arreglo a las definiciones nacionales. Si tienen dudas, preguntas sobre las metas, me van diciendo. O si quieren aportar algo, también me pueden decir. No hace falta que sean preguntas. Si a alguna se le ocurre aportar algo, también será bienvenida la opinión. El 1.3, poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos y para el 2030 lograr una amplia cobertura de los pobres y los más vulnerables.
Si esto hubiera estado en la actualidad, no tendríamos los problemas que tenemos con tanta gente que hoy padece el hambre en este marco de pandemia, ¿no? 1.5 para el 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y otros desastres económicos, sociales y ambientales. Esto queda claro que si el COVID dejó resaltado que el mundo hoy no tiene mecanismos para que la gente no quede expuesta a situaciones muy, muy complicadas en caso de desastres económicos como el que estamos viviendo, sociales y ambientales. Hoy el COVID es uno de estos desastres que acá se mencionaba. Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de distintas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la pobreza en todas sus dimensiones. Crear marcos normativos sólidos en el ámbito nacional, regional e internacional sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género a fin de apoyar la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza. Como ven, los compromisos para erradicar la pobreza son muchos. Yo creo que los estados en estos últimos años no han hecho nada para el cumplimiento. Y ahora después vamos a ver cómo nosotras, desde la Red TRACEC, junto con otros sectores de la sociedad civil, tenemos que trabajar para presionar a los gobiernos. Vamos al objetivo siguiente. El otro objetivo que determinamos como prioritario para la Red TRACEC es el objetivo 3, que es garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades. Esto sería salud y bienestar. Entonces las metas que se proponen son, para el 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos del 70 por cada 100.000 nacidos vivos. Para el 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal de al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos. Para el 2030, poner fin a la epidemia del SIDA, la tuberculosis y la malaria, y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras enfermedades transmisibles. Se ve que muy bien no nos está yendo porque no hemos reducido ninguna de estas 3 enfermedades. Para el 2030, reducir en 1/3 la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar. A mí me gustaría que ustedes, cada vez que leemos uno de los puntos a trabajar, se imaginen ustedes si eso a ustedes les cambiaría la vida si eso se mejora. A ustedes, como personas, como mujeres, como trabajadoras sexuales, ¿no? Hagamos ese ejercicio de leerlo y decir, y a mí me pasan cosas, yo tengo algo que afecte mi vida si esto se modifica, si esto mejora, porque ahí me parece que está el secreto, que ustedes entiendan que depende de trabajar por estos objetivos que la vida de todas y todos pueda mejorar. Digo, y de eso se trata un poco la cuestión de organizarse, ¿no? El punto 3.5, fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol. Para el 2020, o sea, para este año, esta agenda que fue creada en el 2015, decía que era necesario reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo. Que para el 2030 garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de la planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud sexual, de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales. Y ustedes como mujeres sabrán si esto se ha empezado a trabajar o todavía estamos, como quien diríamos, en pañales, ¿no?
Pasamos a la próxima, que sigue el objetivo 3, que es de salud. Lograr la cobertura universal, sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a los servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos y todas. Para el 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas por productos químicos. Fortalecer la aplicación del convenio marco de la Organización Mundial de Salud para el control de tabaco. Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo. Cuando habla de retención es que no emigren los médicos, que se queden en los países pobres para seguir trabajando, ¿no? Especialmente en los países menos adelantados y los pequeños, estados insulares en desarrollo. Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial. Objetivo 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Entonces, ¿qué se propone en este objetivo? ¿Qué metas se proponen que los gobiernos deben llegar a cumplir? Es poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo. Por eso digo, hagamos el ejercicio, que ustedes son parte de esas todas mujeres del mundo, ¿no? Digo, y acá me parece que hay que ir a reclamar a los gobiernos desde ese lugar. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos públicos y privados, incluida la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación. Eliminar todas las prácticas nocivas como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital femenina. Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar. Me perdí. Asegurar la participación plena de las mujeres, sí, ya estaba. Asegurar el acceso universal a la salud sexual reproductiva y los derechos reproductivos, según lo acordado de conformidad con el programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, la plataforma de acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen. Entonces ven qué importante, porque acá también vincula la conferencia y la plataforma de Beijing. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como, hay alguien que está abriendo el micrófono, así como acceso a la propiedad y el control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, las herencias, recursos naturales, mejorar el uso de la tecnología industrial, en particular la tecnología de la información y las comunicaciones para promover el empoderamiento de las mujeres. Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas en todos los niveles. Y por último, el ODS 8. El ODS 8, que quizás es el que habla de trabajo decente y crecimiento económico, no sé si alguna sabe qué significa trabajo decente, o alguna escuchó hablar de este concepto. ¿Alguna tiene ganas de decir si escuchó alguna vez hablar de esto? Sí, es que tengamos como trabajadoras y trabajadores las mismas condiciones dignas, como las prestaciones y horarios de trabajo, pero con las condiciones dignas que debe tener cualquier trabajador. Perfecto, entonces, decente es sinónimo de digno. Y cuando nosotros hablamos de decencia y de dignidad, no hablamos de cuestiones morales ni sexuales. Y eso tiene que quedar claro. Lo que dice la OIT, porque quien trae el concepto trabajo decente es la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, es esa agencia de Naciones Unidas que trata la temática de trabajo. Cuando habla de trabajo decente no habla de
lo que suele decir la sociedad, que ustedes son indecentes porque trabajan con el sexo. No. Y eso nos tiene que quedar bien claro. Habla de que los decentes tienen que ser las condiciones laborales en que todos los trabajadores y todas las trabajadoras, no solo las sexuales, deben tener condiciones para que no padezcan, no se enfermen, no tengan situaciones de vulnerabilidad en sus trabajos. O sea, la decencia la tiene que asegurar el Estado y los empresarios, no los trabajadores, porque los trabajadores somos decentes. Los que nos dan condiciones indecentes o indignas son ellos. Y eso tiene que quedar claro, para no confundir que esto habla del término indecencia a título moral o sexual. Haciendo esa aclaración, entonces, ¿qué propone el objetivo 8? Mantener el crecimiento económico per cápita es por persona, es lo mismo que decir por persona, per cápita. Por persona de conformidad con las circunstancias nacionales y en particular un crecimiento del Producto Interno Bruto de al menos el 7% anual de los países menos adelantados. Lo que dicen es, si los países que menos desarrollados están crecen menos del 7%, es inviable este mundo, porque va a haber países pobres, y con países pobres el mundo no es viable, es un mundo insostenible. Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y el uso intensivo de la mano de obra. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación y fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y la pequeña y mediana empresa, incluso mediante el acceso a servicios financieros. Mejorar progresivamente de aquí al 2030 la producción y el consumo eficiente de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme el marco decenal de programas sobre modalidades de consumo. De aquí al 2030 lograr el pleno empleo y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. De aquí al 2020, o sea, este año, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de personas, y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluido el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y de aquí al 2025 poner fin al trabajo infantil. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgo para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios. Y acá tenemos que ver claramente qué es un empleo precario, que ahora lo vamos a preguntar al final de leer esto. De aquí al 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible, fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos y todas, aumentar el apoyo a la iniciativa Ayuda para el Comercio, de aquí al 2020 desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo. Cuando hablamos de trabajo precario o informal, ¿alguna me puede decir a qué nos referimos? O sea, no contamos con las garantías de protección y de derechos dignos como se deben de cumplir en las constituciones de nuestros países, como desarrollar un trabajo más. ¿Qué trabajos son en la actualidad en todos los países en general informales o precarios? Algunas que puedan decir. Herminda está levantando la mano, a ver. Hermi. No te escuchamos, Herminda. Carlos. Bien. Santuza. Ahí. Ahí sí, Herminda. Ahora sí te escuchamos, dale. Ya, digo de que
Hay muchos trabajos informales donde no hay un patrón de por medio, sobre todo algunos trabajos informales son los que trabajan, por ejemplo, los comerciantes, ambulantes, los artistas callejeros, y así un sinfín de trabajadores que son informales. Ok. ¿Santuza? Nosotras también somos trabajadoras informales. Es correcto. Ahí está bárbaro eso. Ah, Nubia, estabas hablando, perdón. No, lo que iba a decir, Herminda, exactamente, que el trabajo sexual también es un trabajo informal. Informal, pero algunas tenemos patrones, ¿viste? Ese es el problema que tenemos. Pide, levantá la mano o esperá, porque hay varias que levantaron la mano. Santuza, no logro que vos puedas hablar. Desmuteate si querés para hablar. Quítate el silencio, Santuza. Connie, de mientras que levantaste la mano. ¿Qué otro trabajo informal? Hola. Sí, dale. Menos que no contamos con las garantías patronales, digamos, con un seguro social, todos esos que son los trabajos informales, que muy bien lo dijo la compañera, son los que no son los que son precarios, las mujeres que realizan trabajo doméstico también. Exactamente, las trabajadoras del hogar. Bien. ¿Por qué yo quería que quede claro y que entre todos y entre todas podamos llegar a una definición que era trabajo precario? Porque acá queda claro que a nosotros esta agenda nos incluye para trabajar. ¿Por qué? Porque en esta agenda, como en todas las agendas, lo que intentan algunos grupos abolicionistas es decirnos, llevarnos al punto que hablaba de terminar con la explotación y la trata. Nosotros tenemos que ser claros que en realidad eso es para otro sector de mujeres que están viviendo en situación de trata, para otras mujeres que sienten que esto no es un trabajo y respetamos que la agenda trabaje en mejorar las condiciones de vida de esas mujeres, pero otra parte de la agenda es la que habla de que no necesitamos que los estados no tengan trabajadores precarios y trabajadoras precarias, entre las cuales están las trabajadoras sexuales que se autodeterminan. ¿Sí? Así que me parece que ahí es importante construir un discurso que nos permita demostrarle que nosotras estamos contemplados en los 4 objetivos que se desarrollaron y que venimos pensando. Entonces, ¿cómo hacemos para que, dijimos que la ONU lo votó, que se fijó metas, que hay indicadores, pero ¿dónde se revisa todo esto? Bueno, la ONU, cuando creó esto, también creó el Foro Político de Alto Nivel. Todas las frases donde estén en azul y subrayadas tienen un link a una página web, ¿sí? Cuando yo les mande a ustedes la presentación, ustedes van a poder entrar a cada uno de esos links para ver la página donde hay más información de qué se trata esto. Entonces, el Foro Político de Alto Nivel, que dicho sea de paso, este año se hace ahora el 7 de julio, del 7 al 16 de julio se va a llevar adelante, sirve como foro mundial esencial para proporcionar liderazgo político, orientación sobre el logro de los objetivos, o sea, medir año a año todos los adelantos o los no adelantos de los países, mediante el intercambio de experiencias, incluidas historias de éxito sobre el terreno, así como desarrollar recomendaciones para fortalecer la implementación, el seguimiento y la revisión de estos objetivos. En este sentido, el foro promueve la rendición de cuentas, fomenta el intercambio de mejores prácticas y presta, y presta apoyo a la cooperación internacional. El foro también es una buena oportunidad para que la comunidad internacional y más vulnerables, en particular en los países menos adelantados, los pequeños estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin litoral. O sea, este foro lo que intenta es incluir a los sin voz. Y por eso la Retrasec tiene que luchar por estar en este lugar. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que intenta ser democrático y participativo. Y donde se va a trabajar una agenda que le interesa a todos y a todas. Donde es importante
que nosotros no solo participamos como trabajadoras sexuales, sino que generemos espacios en nuestros países, comités, foros, que intenten llevar adelante esta agenda. Y eso lo vamos a ver más adelante, ahora de la presentación, cómo lo podemos hacer. Entonces, ¿cómo es que se rinde cuenta en este foro? Se hace un examen nacional voluntario. O sea, cada país tiene que hacer un examen de cómo va cumpliendo o no cumpliendo las metas y los objetivos que están propuestos en esta agenda. En este momento, para este año, el foro incluye de los países participantes, cuyo objetivo es rastrear y acelerar el progreso y la implementación de la Agenda 2030, con un enfoque particular en los países más pobres, más vulnerables y los más rezagados. Otros elementos claves del foro incluyen un informe de progreso anual sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, emitido por el Secretario General de las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué tenemos en este examen voluntario? Que los países pueden hacer sus informes nacionales, pero a su vez el Secretario General de las Naciones Unidas hace un informe progreso anual que, ¿de dónde salen los datos de ese informe? De lo que los coordinadores residentes de Naciones Unidas en cada uno de los países le elevan al Secretario General de las Naciones Unidas. O sea, hay una doble situación. Está el informe presentado por el país, donde el país puede incluir a la sociedad civil, y también está el informe desde Naciones Unidas. ¿Dudas, preguntas sobre esto? Bien, seguimos una más y después vamos a hacer un parate. Hasta ahora, de estas reuniones de alto nivel, son estas las que se hicieron. En el 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 18 y 19. Si nosotros vemos, acá están los resúmenes, ustedes van a poder ingresar acá una declaración y los informes de cada una de las reuniones. Ahora, ¿qué es lo que no vamos a encontrar en ninguna de estas 7 reuniones? ¿Ustedes saben qué podemos no encontrar en estas 7 reuniones? Si alguna vez tiene ganas de decirme, ¿se imagina qué es lo que no vamos a encontrar? El trabajo sexual. Porque las trabajadoras sexuales no éramos parte de esta agenda. Exactamente. Entonces, no vamos a encontrar nada que refiera al trabajo sexual. ¿Por qué? Porque es una agenda que la estamos empezando a trabajar y que vamos a tener que ponerle mucho, mucho trabajo para que empiece a ver. Más allá de que ya en la región hemos hecho algo, acuérdense que esto es la reunión de alto nivel a nivel mundial. Y todavía en esta agenda no hemos logrado incidir. ¿Sí? Entonces, es importante saber de que cada uno de sus países hace informes y cada uno de sus países es examinado por el Secretario General de Naciones Unidas de cómo van cumpliendo esta agenda los países. Bien. Carlito, me dejas ahí porque te pedí la palabra, pero no me viste. No, me dejas terminar con esta presentación, así hacemos un parate, porque yo quería hacer un parate después de esta reunión. Entonces, las revisiones nacionales voluntarias, si ustedes, acuérdense, cada vez que vean en azul y subrayado, van a un link. Que se le dice BNR, acuérdense, acuérdense siempre de acordarse de estas siglas. ¿Por qué? Porque si ustedes buscan BNR, no saben a qué significa, porque Revisión Nacional Voluntaria sería RNB. Bueno, las Naciones Unidas tienen la mala costumbre de solo usar siglas en inglés. Sería Voluntaria Nacional Revisión. ¿Sí? Por eso es BNR. Está puesto en inglés y en el orden como se hablaría en inglés. ¿Sí? Voluntaria. Claro, si ustedes ven Revisión Nacional Voluntaria, bueno, en inglés es al revés, Voluntary National Revision, ¿sí? Revisión. Entonces. ¿Cómo habla inglés nuestro coordinador político, por favor? Y español no sabe cómo. Es un proceso a través del cual los países evalúan y presentan el progreso realizado en el logro de los objetivos globales. Los objetivos globales son los ODS, 17 objetivos. Y la promesa de no dejar a nadie atrás.
Esta es la frase que usa de cabecera Naciones Unidas y toda la Agenda 2030, y nosotros la tenemos que tener bien clara, que es no dejar a nadie atrás, porque es lo que vamos a usar como caballito de batalla cada vez que digan que esto no es trabajo. Perdón, no hay que dejar a nadie atrás. Piensen o no piensen como ustedes, porque esa es el espíritu de esta agenda. Que nadie, a pesar de su forma de pensar, de sus gustos sexuales, de su identidad, de su etnia, de su color, nadie debe quedar atrás. Y ustedes son parte de las que no tienen que quedar atrás y que hoy están quedando atrás. El propósito de la Revisión Nacional Voluntaria es presentar una instantánea, o sea, una foto de la situación del país en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el fin de ayudar a acelerar el progreso mediante el intercambio de experiencias, el aprendizaje entre pares, la identificación de brechas y buenas prácticas y la movilización de asociaciones. En el año 2020, 51 países se han inscrito para realizar una revisión voluntaria nacional, para ayudarlos a integrar datos, análisis y enfoques de derechos humanos en los exámenes nacionales voluntarios. El ACNUR es una agencia de Naciones Unidas que trabaja el tema de migración. Perdón, alguien que me pueda apoyar porque ACNUR no es migración. Sí, Carlito, migración. ACNUR, no, derechos humanos, no el comisionado de Naciones de Derechos Humanos, perdón. Este es el alto comisionado de las Naciones Unidas para asistencia a los refugiados. Exactamente. Bien. Trabaja migraciones. No, el ACNUR es migración. Tenés Por razón. eso, me acordé ahora. Entonces, preparar los siguientes documentos. Hay una lista de 51 países. Yo les marqué quiénes de la región nuestra presentan Informe. esta revisión. Argentina, Bolivia, Costa Rica, Honduras, Panamá y Perú. Estos son los 6 países de nuestra región que presentan exámenes voluntarios. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que el resto de los países no van a rendir cuenta? No, porque el secretario general de Naciones Unidas en su informe incluye todos los países, y si nosotros como sociedad civil logramos incidir para que se destaquen situaciones de emergencia en nuestros países, serán incluidos en esos informes. Para eso tenemos que incidir con los coordinadores residentes de Naciones Unidas, que si alguna no lo sabe, después lo podemos plantear quiénes son. Entonces, hasta acá yo haría un parate, abro la palabra, Elena quería intervenir, y abro la palabra para que sigan todas, porque después seguimos con una segunda sesión. Claro, no sé si en la segunda sesión vas a decir lo que voy a decir, por eso no te lo quiero quemar, pero bueno, por las dudas. No, hablando de los informes nacionales, ¿sí? Para que esos informes, nosotras podamos estar inmersas en el informe, los países digan algo, es que nosotras debemos incidir. Le voy a contar la experiencia argentina. Acá hay un grupo que se llama Alianza para el Seguimiento de los ODS, de todos los tratados, de todas las cosas que hacen los gobiernos, ¿sí? Entonces ahí está Mabel Bianco, Elena Reinaga, Marcelo Ferreira, estoy nombrando gente que ustedes conocen, y otras personas. Entonces, cuando nosotras sabemos que Argentina tiene que presentar el informe, lo que se hace es empieza a reunirse en la Cancillería. Bueno, ahora lo hicimos vía virtual, ya nos reunimos con la persona del gobierno que es responsable de hacer esos informes, ¿sí? Entonces, por eso digo, tal vez después contarle a las compañeras cómo es la experiencia para ver cómo alguien está hablando. Entonces yo me perturbo. Entonces después, bueno, tal vez en el futuro ir enseñándole con quiénes de las personas se pueden juntar para poder empezar a hacer esto, ¿sí? Porque lo que digo es que si todas nosotras logramos que en cada país haya un lugar, la sociedad civil, no solamente de VIH, sino de todas las poblaciones,
pudiera juntarse y empezar a pedirle al gobierno que haga los informes, que las incluya en el informe, puede ser que algún día nosotros aparezcamos en algún lado, ¿sí? ¿Listo, Carlito? Sí, ¿alguna otra compañera que quiera hacer alguna reflexión, algún aporte, algo que le haya, o algún agregado a lo que venimos exponiendo? Bueno, ahí Herminda González. Date palabra, Herminda, dale. Hermi. Brian, Sí, ya te escuchamos. ya. La idea es poder seguir haciendo la capacitación y que en cada párrafo también poder intervenir si entendemos o no entendemos, porque, como digo, no tener comprensión de lectura muchas veces nos ponemos como papagayo a leer, y al final no entendemos nada. Sí, cuando vos creas o cualquier compañera crea que quieren preguntar algo porque no se entiende el concepto, me paran, levantan la mano y paramos, Herminda. Esa es la idea. Bien. Sí, totalmente de acuerdo, Carlito. Perfecto. ¿Alguna otra que quiera? María Consuelo o Connie. Hola, una Sí. pregunta. Sí. Hay un informe del gobierno y hay un informe de sociedad civil en algunos países. En realidad... No. No, ¿vas a contestar, Carlos, o yo? Sí, por eso. Cualquiera de las dos. Entonces, No. el tema es así, Connie. Es como todos los espacios internacionales, los gobiernos están obligados a hacer informes. Los gobiernos se les pide que incluyan a todos los sectores para que esos informes sean con las distintas visiones. Pero va a depender de qué grado de cercanía o de que ese gobierno, yo me imagino, vamos a poner ejemplos, que en Brasil sería imposible que el gobierno te invite a hacer ningún tipo de informe cuando es un gobierno que no está para nada de acuerdo con dar libertades y demás. Entonces, ahí la sociedad brasilera tendrá que organizarse, armar comité o armar documentos sombras para hacer la denuncia de que lo que dice el gobierno brasileño en su informe es mentira, me imagino. Exactamente. Eso es lo que vos vas viendo, ¿de acuerdo? Por eso acá lo importante es organizar a la sociedad civil. Siempre, por eso yo decía que no solo es una agenda de las trabajadoras sexuales, es una agenda mucho más amplia y que necesitamos ser, quizás las trabajadoras sexuales, articuladoras de lugares donde lleguen otros sectores, trabajadores, sectores de mujeres, sectores de medio ambiente, sectores de todos los sectores que pueden trabajar esta agenda que está abierta a toda la temática. ¿Para qué? Para que después seamos un grupo fuerte que pueda incidir y hacerle pagar costo político al gobierno si no nos incluye o si miente en sus informes, ¿sí? Exactamente. Está bien, gracias. Solo para agregar que antes se hacía con el tema del VIH-Sida, ¿sí? No sé si alguna se acuerda que antes había una conferencia mundial que se llamaba UNGAS en Naciones Unidas cada 4 años. Y entonces los gobiernos, eso se dejó de hacer, se cayó, pero los gobiernos tenían la obligación de hacer un informe a las Naciones Unidas para presentarlo en esa instancia. Entonces lo que hacían los gobiernos era invitar a toda la sociedad civil que trabajaba en VIH, tenía obligación de hacerlo y entonces nos decía, bueno, nosotros pusimos esto, esto y esto. Y obviamente nosotros decíamos, no, eso no es así, porque a nosotras no nos das esto, no nos das aquello, no hay leyes para trabajo sexual, no hay presupuesto para prevención, ¿se entiende? Entonces, lo que pasaba en algunos otros países es que la sociedad civil terminaba haciendo un informe sombra. Obviamente que a los gobiernos no les gusta, pero como dice Carlos, es muy bueno para poder demandar a los gobiernos y no quedarnos calladas la boca con lo que no hacen. Sí, para complementar lo que está diciendo Elena, también aquí... Connie, dale.
Sí, sí, Lucy, dale. Sí, que nosotras seguimos haciendo, aquí por ejemplo llegan 2 formularios, uno que debe de completar el gobierno y otro la sociedad civil se junta, porque un informe que presenta el gobierno siempre es maravilloso. Entonces nosotras hacemos un informe sombra y se presenta igual, así como se hacía en el UNGAS. Y por otro lado también, muchas de nosotras participamos ya en reuniones que fueron, por ejemplo, de CEDAW, donde presentamos informes sombra. Entonces, esa misma dinámica es lo que se utiliza aquí. Ahora bien, tenés ahí, nos mostraste, Carlos, la lista de países que presentan informes voluntarios, ¿cierto? Entonces, en ese caso decíamos, Mónica y yo, de qué manera poder ver la forma, porque Paraguay, obviamente, así como el Brasil, tampoco le interesa mostrar cuánto atropello de derechos hay, ¿verdad? Entonces sería importantísimo generar ese espacio para ver de qué forma podemos trabajar informes sombra o voluntarios, o no sé cómo se llamaría. Sí, yo creo que, a ver, para que no nos desesperemos, esto que está acá y que ustedes están viendo son los que van a presentar ahora del 7 al 16 de julio. O sea, yo les estoy contando cómo funciona, qué vino pasando para que podamos organizarnos para empezar a incidir y a generar los mecanismos necesarios para incidir. Yo creo que cada país va a tener su particularidad. Para mí el primer secreto, Lucy, es interesar a otros sectores de la sociedad civil en armar algún espacio de articulación, una mesa, algo, y volver más adelante yo les voy a explicar lo que ya está funcionando regionalmente, que la idea es replicarlo a nivel nacional, ¿sí? Pero es eso, es empezar a trabajar esta agenda, juntar sociedad civil para después ver cómo le pedimos al gobierno, al espacio del gobierno, cómo empezamos a hacer una interlocución del espacio con cómo van a manejar la Agenda 2030. Bien, Santuza, cuando quieras intervenir, puedes levantar la mano hace un rato. Sí, sí, sí. Nosotros tenemos una representante del Departamento de Salud. Yo quiero saber si puedo obtener esas informaciones a través de ese representante. Sí. O sea, vos decís si podés compartir esto con ellos para empezar a trabajar la agenda. Sí. Sí, sí, vuelvo a repetir, hay que tratar de involucrar a todos los sectores para que esta mesa sea lo más amplia posible para no ir en soledad como trabajadoras sexuales. Yo creo que es una estrategia esa la que nos tenemos que dar, pero sí, se puede compartir tranquilamente. Connie. ¿Querés hablar, Connie, o te quedó levantada la mano de antes? Ah, sí, se quedó levantada la mano, pero sí, solamente porque aquí nos llama, cuando nosotros tenemos hacer un informe, nos llama Naciones Unidas, ¿verdad? Para que sociedad civil se reúna y el gobierno hace su informe aparte, donde muchas veces también los gobiernos son bien vivos. Te invitan como sociedad civil para que los evalúes. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado cuando te inviten a evaluar, porque hay en veces nosotros le damos sí, bueno y bueno a todo, o le damos buena calificación, y realmente no están cumpliendo con lo que a nosotros nos corresponde, o sea, nos están dejando, nosotros le estamos dando la herramienta para que después ellos no cumplan. Por eso es importante que cuando yo les mande esta presentación, ustedes puedan ingresar a los links de todos los objetivos, vean cuáles son las metas, cuáles son los indicadores para ustedes poder generar una evaluación y armar documentos que expresen cómo las trabajadoras sexuales ven que no se están cumpliendo o sí se están cumpliendo las metas que se les proponen a los países, ¿sí? Por eso es importante leer y con los equipos trabajar este tema para tener una grilla de, bueno, ¿qué vamos a medir como organizaciones de trabajadoras sexuales? Nos tenemos que concentrar en cosas concretas, por ejemplo,
Si somos trabajadoras precarizadas, bueno, hay que denunciar que nos sigue el Estado, los estados nos siguen precarizando al no reconocer el trabajo. Entonces, eso es no adelantar en la Agenda 2030. De esa es un poco la forma que hay que trabajar esta agenda. Bien. Entonces vamos a seguir. Perdón, les quería comentar algo, que yo lo mencioné, pará. pero sí. El que llama Naciones Unidas, Connie, no es este que estamos diciendo nosotras, ¿eh? No es el informe de la Agenda 2030, es el informe de UNGA. Por eso Naciones Unidas las convoca, porque ellos tienen el mandato. Este informe para la Agenda 2030 la convoca directamente los ministerios, ¿sí? No las Naciones Unidas, el gobierno es la que tiene que convocar. Ahora, por ejemplo, el que hicieron ahora en Argentina, bueno, no los convocó, mayormente, así Carlito, después no hablo mal, normalmente a quien convoca el gobierno es a los grandes sindicatos, que es lo que estamos tratando acá en Argentina de cambiar, que no solamente porque acá hay un grupo Pampa, que le llaman, que están todos los sindicatos grandes, ¿sí? Que el gobierno los termina convocando ellos para hacer el informe. Lo que logramos este año, este grupo, esta alianza argentina que tenemos, es que que lo hizo Mabel, que nos invitó, hicimos una entrevista con Zoom, y él se comprometió a poner los párrafos que nosotros mandamos. Esta fue la primera vez, ¿sí? Entonces, de vuelta, el informe para la Agenda 2030 la tiene que convocar algún ministerio de su país, del gobierno, no Naciones Unidas, no es responsabilidad de Naciones Unidas. Sí, un poco para agregarle a eso. Se articula con el coordinador residente de Naciones Unidas. Y eso es lo que les iba a explicar justo recién. ¿Qué es el coordinador residente? El coordinador residente es una figura que ha creado no hace mucho, o que le están dando relevancia no hace mucho, las Naciones Unidas, a una figura de que es un representante de Naciones Unidas que lo que hace es tener el vínculo con gobierno y sociedad civil para coordinar todas las agendas de Naciones Unidas. Entonces, como dice Elena, no tiene obligación el coordinador residente de convocarte, porque no es el responsable de armar el informe, porque este es un informe voluntario nacional que lo hace el gobierno, pero sí tiene parte, y es parte de la articulación de la creación de ese informe. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo les dije que el secretario general de Naciones Unidas tiene su propio informe, y si el coordinador residente de Argentina le dice que el gobierno argentino no convocó a la sociedad civil, eso pesa en el informe. Entonces, ¿con quién tenemos que nosotros articular? Tenemos que generar un espacio de sociedad civil fuerte y multisectorial. Tenemos que tomar contacto con el coordinador residente de nuestro país, que todas tienen su coordinador residente. Lo vamos a averiguar para mandárselo, y yo les sugeriría a todas, más allá de esta agenda, presentarse como organizaciones ante los coordinadores residentes para empezar a articular. ¿Por qué? Porque cuando yo trabajo con el coordinador residente estoy comunicándome con las Naciones Unidas en mi país. ¿Se entiende lo que quiero decir? Estoy teniendo relación directa con las Naciones Unidas. Y eso está bueno, porque cuando yo tenga temas de UNGAS, que es Naciones Unidas, puedo hablar con el coordinador residente. Cuando agenda CEPAL, lo mismo. Con agenda, o sea, todas las agendas que maneje Naciones Unidas, yo puedo tenerla como agenda de trabajo con el coordinador residente de Naciones Unidas en mi país. Porque para eso están. Obvio que no todos tienen la mejor de las predisposiciones, y tendremos que ver cómo incidimos para que nos reciban. Pero yo les sugeriría que sería una de las acciones a tomar, de pedir entrevista y presentarse como organizaciones nacionales de trabajadoras sexuales, y decir que tienen ganas de empezar a trabajar, desarrollar una agenda de trabajo en el país, ¿no? Digo, porque esa es parte de la incidencia. Bueno, si estamos más o menos hasta acá, no hay más dudas sobre acá, seguimos con la segunda parte, que ya sería más como empezar a armar para participar. Bien. Las Naciones Unidas
para poder llevar adelante un trabajo descentralizado, creó las comisiones regionales. O sea, ¿quiénes son los que llevan adelante los mandatos, los acuerdos, los convenios, las agendas de Naciones Unidas en forma integral y no por temática? Son las comisiones regionales de las Naciones Unidas. Entonces, si hablamos de que son comisiones regionales, tenemos una por cada uno de los continentes. Tenemos la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, que es la CESPAP, la Comisión Económica y Social para Asia Occidental, que es CESPAO, la Comunidad Económica Africana, que es la CEA, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es la CEPAL, y la Comisión Económica para Europa, que es la CEPE. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando nosotros hablamos de Agenda 2030, quien lleva adelante el cumplimiento y el desarrollo de esa agenda sería la CEPAL. Por eso es que nosotros incidimos ante la CEPAL para poder intervenir en esta agenda. Así es como se organizan las Naciones Unidas para llevar adelante las agendas que son tomadas como mandato en agendas de desarrollo social y económico. Vuelvo a repetir. Luego las Naciones Unidas tienen agencias por temática, que es otra cosa. Cuando hablamos de ONU-SIDA, la única agenda que lleva la ONU-SIDA es la agenda de VIH. ¿Por qué? Porque se creyó, en ese momento cuando se creó la agencia ONU-SIDA, que el SIDA era una pandemia tan grande y tan necesaria de combatir que se crea una agencia especial sobre la temática. ¿Se entiende? Así funciona Naciones Unidas. Bien. Entonces, nosotros el lugar donde vamos a trabajar esta agenda es en la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Acá un poco explica lo que les acabo de decir. Las comisiones regionales han sido identificadas como un espacio importante para avanzar las discusiones a nivel regional para la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 y de los ODS. En este contexto, los países de América Latina, a través de la Resolución 700, aprobada en mayo de 2016, en el marco del 36º periodo de sesiones de la Comisión Económica de la CEPAL, crearon el Foro de los Países de América Latina y el Caribe de Desarrollo Sostenible, como mecanismo regional para la implementación y seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los ODS, sus metas y sus medios de implementación, así como para la Agenda de Acción Addis Abeba. Después les voy a explicar en otra sesión qué es la Agenda Addis Abeba, es una forma de implementación, y el Consejo Económico y Social que respaldó esta medida. Pregunta, ¿quiénes participaron de esta sesión en el año 2016? Mayo de 2016. ¿Dónde fue y quiénes participaron de la red? ¿Esto no fue en Perú? Vamos, viajamos, pero no nos acordamos que vamos, me parece. ¿Quién se acuerda? Acá la red tuvo una participación importante, fue en México. En México, así. En México. Estuvieron Elena, estuvo Lucy. ¿Quién más estuvo? Bueno, hubo 2 o 3 compañeras más de la Junta Directiva. Acá fue donde se creó y se votó que exista el Foro de Desarrollo Sostenible. O sea, para ir ubicando, tenemos la ONU, Naciones Unidas, como ente paraguas de todo, crea la CEPAL, que es la Conferencia Económica, y la CEPAL, para darle seguimiento a la Agenda 2030, crea lo que se llama el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible. Eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Ahora, el Foro de Desarrollo Sostenible es donde se trabaja todo lo que es la Agenda 2030. Y ahora vamos a ir un poco más. Es muy chiquitito, pero igual ahora yo les voy a mostrar, no sé si se llega a ver, muy poquitito. Esta es la composición del foro. Se ve bien. Bueno,
Esta es la composición del Foro de Desarrollo del Países de América Latina sobre el Desarrollo Sostenible. Como ven, es multisectorial. Yo ahora los voy a pasar a leer. Entonces, ¿quiénes integran? Y acá lo vamos a leer. Durante el 36º periodo de sesiones de la CEPAL, en el que tuvo lugar en México del 23 al 27 de mayo del 2016, los Estados miembros aprobaron la resolución 700 promovida por México, mediante la que se creó el Foro de los Países de América Latina y el Caribe sobre el desarrollo sostenible como mecanismo regional para el seguimiento y examen de la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible, sus metas, medios, bla, bla, bla. Dado el carácter participativo e inclusivo de la Agenda 2030 para el desarrollo, el foro alienta la participación de todos los actores relevantes. Llámese Estados miembros, organismos especializados, fondos y programas de las Naciones Unidas, otros organismos regionales y subregionales relevantes, y a instituciones financieras internacionales, la sociedad civil, los ámbitos académicos y el sector privado, de acuerdo con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Si ustedes ven, hay un listado que dice gobiernos de América Latina, gobiernos locales, parlamentarios, o sea, cada uno de esos lugares es un link, que ustedes cliqueando ahí van a ir a un lugar donde le va a describir puntualmente quién participa por este mecanismo. Entonces, si nosotros hacemos un clic en sociedad civil, esperemos que no falle, sí, ahí está abriendo. ¿Ustedes ven la pantalla que se abrió o no, no? ¿Se ve la pantalla que abrí, compañeras? Uy, no, mira que se cortó. No, no se ve, no se ve. No se ve nada. Solo está la anterior. Ahora sí. Ahora sí. Sí, ya se ve. Tardó un poquitito. Bueno, hacen clic en los links y ustedes van a entrar a las páginas. Esta es la página que le corresponde a sociedad civil y los documentos que hasta ahora vino produciendo. No está lo del 2020, está todo hasta el 2019. O sea, acá está la declaración del año pasado en Santiago, que es Declaración de la Sociedad Civil de América Latina, donde muchas compañeras de la red estuvieron, fueron parte de la producción de esta declaración. No, solo estuvo Herminda, Chile nada más. No pudimos ir a la de Chile. La de... ¿Esta? No. Esta es la que estuvo usted también, fue ahora en enero. No es la de enero. La de enero es la de la CEPAL, Carlito. La de enero Bueno, es la esta es la CEPAL. CEPAL, chica. No, vos estás hablando del otro. Después el año pasado fue en Chile que fue Herminda. ¿Te acordás que yo no pude ir? En enero. No, la de En enero del es año la pasado. CEPAL. No me acuerdo Bien. si fue enero, pero fue el año pasado. A ver, Enero que fui sola. A ver, no se peleen más, yo les voy a mostrar la declaración para que vean que están equivocadas. No fuiste sola, estuviste con varias compañeras, no la de la CEPAL. En enero se hace la de la CEPAL, esta no fue en enero. Estoy hablando del Compañera. Foro Sostenible, que fuiste Bueno, vos, pero en que este desarrollo sostenible estuve sola, fuimos sola, de Perdón. Chile. Ustedes no pudieron viajar. Hola, perdón. Hola. Miren la pantalla, les estoy mostrando la declaración que yo les corregí a ustedes online cuando ustedes estaban en Chile. Esta es la última, ¿sí? Esta es la que se hizo en enero como declaración, porque acuérdense que el foro se iba a llevar a cabo en noviembre y se trasladó a enero por el tema de, no me acuerdo por qué se suspendió. Entonces, esta declaración es la que se hizo última en enero. Eso es la CEPAL, acuérdense. Foro de Desarrollo Sostenible y CEPAL es lo mismo en este caso. ¿Sí? No, pero ¿puedo hablar, Carlito? Sí. ¿Puedo hablar? Pero la anterior del Foro Sostenible también se hizo en Chile, Carlos. Y ahí hay un documento que nos pedía Herminda que le demos ayuda y le dimos, pero solamente estuvo Chile, que ahí estuvo la otra compañera, no estuviste sola, estuviste sola como Chile, pero vos fuiste con varias, Herminda, y ahí fue la otra compañerita joven que estuvo en un grupo de trabajo
algunos amigos míos canosos. Yo estoy hablando de sola como Chile, no a título personal. Ahí fue cuando trabajamos con la gente de la CTA de Argentina y conocimos a muchos miembros de ahí. Exactamente. Esa es la mesa directiva. Eso fue el 2018. Eso, exactamente. Es la mesa directiva y no es el foro eso. ¿Sí? Entonces, bien, ¿qué quiero decir con esto? Que ustedes toda la información que se va generando, excepto la del 2020, y que en esta del 2019 sí fuimos parte, estuvo Lucy, estuvo Elizabeth, estuvo del Salvador, estuvo, ¿cómo se llama la compañera? Zuleima. Estuvo Zuleima, bueno, esa declaración la van a encontrar si ustedes entran a la página. Entonces, la del 2020 ya se produjo, pero todavía no está publicada. Bien. Acá yo les muestro las distintas declaraciones, menos la del 2020. ¿Ve? Acá tienen las fechas. México, México, Chile y Chile. 24 al 26, 18 al 20, están todas las que se hicieron. Esta, la última, está mal, es Cuba, no es Chile, ¿eh? ¿Se ubican? ¿La ven? Bien. Si ustedes entran a cada uno de estos links, también van a encontrar las resoluciones, los documentos y todo lo que refiere a eso. Entonces, a mí lo que más me interesa ahora entrarle es a cuáles fueron las resoluciones que se tomaron en las distintas reuniones regionales que dan vida hoy a lo que se llama la mesa de vinculación. Acuérdense que nosotros como sociedad civil, y esa es la reunión que está planteando Herminda, que participó, que fue en el 18 de abril del año 2018 en Chile, se decidió una forma de participación, porque cuando se creó el foro no había un mecanismo creado para cómo iban a representarse los sectores de la sociedad civil. Entonces en esa reunión se acordó armar una mesa de vinculación, se llama. Esa mesa de vinculación es un grupo que se elige, que tiene algunas representantes que son votadas por los grupos de interés, los grupos regionales y los grupos temáticos. Yo para hacer eso voy a dejar de compartir esta y les voy a hacer otra presentación que tengo preparada para cómo es el mecanismo de la sociedad civil. Entonces, en la tercera reunión de la sociedad civil, previa a la tercera reunión del foro, que fue en abril del 2019, se hizo un mecanismo. Ese mecanismo dice, esperen que voy a ponerlo a compartir en ver pantalla completa. ¿Están viendo o no están viendo? Sale su cara nomás. Entonces esperen. Yo pensé que estaban viendo y no lo estaban viendo. Ahora sí. Ahí está. Perfecto. ¿Ahora sí lo ven? Bien. Entonces, ¿cómo funciona el mecanismo de la sociedad civil a nivel regional? Esto no habla de nacional, pero yo creo que ustedes pueden ver cómo también armarse a nivel nacional para después también tener el espacio regional. Acá explica todo lo que ya venimos viendo, que se creó el Foro de Desarrollo Sostenible, que hay que hacer seguimiento a la Agenda 2030, y entonces, el periodo de interforos. Durante los anteriores foros hubo un trabajo de análisis de todos los mecanismos que teníamos para trabajar en cuanto a la participación, envío y análisis de propuestas concretas. En la segunda reunión en Chile, que esto fue en 2018, se decidió el formato del mecanismo de participación. El mecanismo de participación de la sociedad civil en la Agenda del Desarrollo, y se establece una comisión transitoria para que el mecanismo funcione. A este mecanismo se le dice mesa de vinculación. Se crea la... perdón, esta parte no, acá. Ahí. Entonces,
en primeras participaciones hubo 100 personas inscritas. Se formó una lista de correos, se creó un comité, se circuló un borrador para retroalimentar ese comité de trabajo, y hubo en marzo un llamado para integrar los grupos que hoy están establecidos, que es donde estuvo participando Herminda. Esperen porque acá está, esto es donde quiero llegar. Entonces, la mesa de vinculación se compone de 20 puntos focales titulares y suplentes, o sea, 10 titulares y 10 suplentes. Los grupos de interés son 4 regionales, uno por Cono Sur, uno por subregión andina, otro Centroamérica, México y Caribe hispano, y el otro el Caribe anglo y francófono. ¿Saben lo que es anglo y francófono? No. Que hablan inglés y hablan francés. Anglo es por inglés y francófono por francés, ¿sí? Después se crean 13 grupos de interés. Esos grupos de interés son niñas, niños, adolescentes y jóvenes, mujeres, personas adultas mayores, afrodescendientes, productores agropecuarios de pequeña escala, rurales y costeros, personas con discapacidad, personas con VIH y afectadas por el VIH, personas defensoras de derechos humanos y territorios, personas LGBTI, personas migrantes y desplazadas por desastres o conflictos, pueblos indígenas, redes, colectivos, organizaciones y plataformas de ONG, sindicato y personas trabajadoras, trabajadoras del hogar y trabajadoras sexuales. No se escucha. ¿No se escucha? Yo sí escucho. Quizás es tu conexión, Fide. Las demás se escuchan, Nancy dijo que sí. Bien. Y después tenemos 3 grupos temáticos: economía social y solidaria. Bien. ¿Cómo? Sí, se escucha bien. Gracias, Mirta. Economías sociales y solidarias, educación, academia, ciencia y tecnología, justicia ecológica y ambiental. Para las que no están muy informadas de cómo venimos participando, nosotros venimos participando desde la primera reunión regional que se hizo en México, hoy lo dijimos, en mayo del 2016, donde se creó el foro. Luego hubo otra en México que también participamos. La tercera fue en Chile, en abril de 2018, que es donde se crea esto, y ahí participó Fundación Margen con las compañeras. Fuimos ¿Y hartas. dónde se logró? Fuimos muchas compañeras. Sí, por eso, Fundación Margen. Y donde ahí se logró poder ocupar este espacio. En su momento fue designada una compañera por Retrasex, que era Carola, y la verdad no le dimos, como Retrasex no manejamos bien la información, no se supo, no se le dio la explotación que tenía que haber. Tuvimos la suerte que tanto Mabel Bianco, que es una compañera feminista, y Marita González, que es de la CGT de Argentina, que ya está en la CCA, Central Sindical de las Américas, en algún momento nos contactaron porque querían saber qué pasaba con las trabajadoras sexuales que no participaban en el espacio. A partir de ahí empezamos a retomar la agenda. Elena fue designada como suplente del grupo. Claro, porque ahí hubo una Marita con el grupo que tienen experiencia y todo, propusieron a la Carola como más joven para darle más énfasis a esto, y resulta que la chica estaba recién entrando a la organización. Claro. Entonces tampoco se manejaba con eso. Y nosotros no supimos más nada, si ya estaba contestando correos o si le estaba llegando, no teníamos idea porque no aparecía, pues. Sí, sí. Así que bueno, nosotros a partir de ahí empezamos a ponerle el ojo más atento a esta agenda de lo que era el 2030 y demás, y empezamos a trabajar desde la Secretaría, primero informando, leyendo muchos documentos, entendiendo de qué se trataba más profundamente, aunque uno ya sabía y venía trabajando en lo que era la Agenda 2030, pero entendiendo que políticamente es una agenda con relevancia, de mucha importancia, para que la Retrasex y las organizaciones nacionales la tomen. ¿Por qué? Porque nos da la posibilidad de no solo trabajar desde el VIH, no solo desde la salud, sino que integralmente una agenda mucho más amplia.
Entonces, Elena, a partir de este año, pasó a ser la titular del grupo de sindicatos trabajadoras del hogar y trabajadoras sexuales. Ahora, lo que nosotros hacemos toda esta explicación es porque esto no limita a que ustedes desde los países puedan participar, no liderar, porque hay un acuerdo, se hizo como unos términos de referencia de la mesa de vinculación que plantea que una organización puede liderar un grupo, pero no todos, pero sí participar en todos. Entonces, un poco explicarles de qué se trataba esto de la mesa de vinculación, y ahora voy a abrir un poco más el juego a que hablen ustedes y hagan intercambio, era ver cómo empezamos a nutrir estos grupos con trabajadoras sexuales para que no solo desde el grupo de trabajadores y trabajadoras sexuales haya mención a nuestro sector, sino que ustedes empiecen a incidir en cada uno de los grupos para que no estemos ausentes en ninguno y que en las declaraciones finales tengamos mención en todos los grupos y podamos empezar a que esta agenda ya no sea, no esté con ausencia de trabajadoras sexuales. Yo ahora les voy a mostrar por último un documento más y ya voy a dejar abierto a ustedes para que intercambien ideas. ¿Por qué? Porque en caso de que ustedes quisieran participar en algún grupo y que se decida como Retrasex, acá están las personas que hoy lideran los grupos, los regionales, los de interés, con mail y todo, y los temáticos. Entonces, esto sería por mi parte todo. No sé si ahora surgen preguntas, intervenciones. Abro a que todas y todos participemos. Elena, si quiere agregar algo, Lucy y todas las compañeras. No, vamos a escuchar la reacción de las chicas y después voy a decir algunas cosas. Preguntas, dudas, opiniones, propuestas. Claro. A mí me parece de estar haciendo esta lectura, todo lo que se está viendo, creo que la retroalimentación entre todas es importante. Y perder el miedo a consultar, porque lo que decía la vez pasada, si no consultamos nos quedamos con la ignorancia y al final después no sabemos qué hacer, a qué vamos y dónde estamos paradas. Sí, yo les quiero agregar algo para que dispararles a ustedes que puedan intervenir. Me parece que ustedes se deben una estrategia para participar en este espacio de toda la red. Sí, mira. Ay, qué rico. Monse, ¿querés la palabra? Ay. No, se la había. No, perdón que me tarde. Luego, como que me hago bolas con los controles del Zoom todavía. Ok, dale. Bien, no hay reacciones, no hay opiniones. Elena quedó congelada. ¿Vos, Lucy, querés hablar? No, yo estoy escuchando, estoy esperando que las compañeras digan algo. Ah, porque su imagen. Ahí, Menchi, ¿estás queriendo hablar? No. Sí, dale, Menchi. Ah, no sabes cómo sacar, ya te saco el audio. Esperá, porque Menchi dice que no sabe cómo puede hacer para hablar. Ahí vas a poder hablar. ¿Ya? Ahora ¿Ahí? sí. Vamos. ¿Ahí me escuchas? Ah, sí. Sí, no, yo lo que quería decir es que es muy importante la participación en cada espacio de cada una de las compañeras que representan a cada país, porque eso después repercute mucho en nuestro país, tanto para incidencia o para otras cosas, ¿verdad? Eso quería aportar. Ok. ¿Se entendió lo que se entendió? Perfecto, sí, Menchi, tranquila que sí. Sí. Se te entiende el guaraní. No, mentira.
Lo otro que yo quería decir que nos podríamos, algunas compañeras que tengamos la capacidad o tengamos el conocimiento de participar en distintas, que nos sintamos nosotros seguras de participar en ese espacio, que no sea impuesto y que no se vea el perfil de cada una dónde podemos ir. Que no se vea el perfil o que veamos el perfil. Que se vea el perfil, que se vea el perfil, dije. ¿Y vos en qué grupo te ves? Todavía no sé. ¿No? Porque hay 3 que me gustan. Por ejemplo, ¿cuáles son? Ya, pues si no hay interrogatorio, pues Elena. No, no es un interrogatorio. Por ahí es el mismo que estoy pensando yo, por eso. Porque yo las conozco a ustedes y sé, ya las veo. A mí me gusta incidencia, me gusta poder, como digo siempre con los peces grandes, a mí no me gusta ir a espacios donde no pueda hablar, a mí me gusta interlocutar con la persona que está haciendo esto. Porque para ir a escuchar y no poder estar haciendo aporte, no tiene mucho sentido. A ver si las ayudo un poco a llegar a... En realidad, ¿de qué serviría que la red y las organizaciones participen? ¿Qué objetivo nos pondríamos para participar en este espacio? Es visualizarnos como red. Bien. Entonces, ¿qué objetivos tienen ustedes fijados como prioritarios de los 17? Yo pienso que, perdón, sí, yo pienso que en general todos los países, como que todos somos trabajadoras sexuales, se nos visibilice mucho más y estar metida en todos lados, o sea, meter bulla para que de una vez por todas nunca los pasen a llevar y los valoricen como personas y trabajadoras. Porque estaba pensando en la palabra decente, que siempre nos catalogaban o nos catalogan que somos indecentes porque ejercemos el trabajo sexual, y no, pues era como, porque yo también me sentía mal, y ahora como nos dio esta información de que decente no era eso, sino que era cómo elaborábamos el trabajo, sin tener los recursos como corresponden como un trabajador en general. Entonces, que se nos valorice tal cual como cualquier otro trabajo y no nos miren así como desvalorizada, como que fuéramos una escoria, no sé, pero que luchemos todas juntas, todos los países, porque en todos los países tenemos casi las mismas problemáticas. Eso pienso yo, no sé si estoy mal. Muy bien, Nancy, anímense. Me preocupa que las demás compañeras no hablen, que siempre seamos las mismas, ¿sí? Entonces, la verdad que nosotras, la mayoría que están en esta lista son compañeras que dirigen sus propias organizaciones. Entonces, deberían pedir la palabra, de lo que sea. No entendí nada, también eso es válido. Pero deberíamos empezar hasta a levantar la palabra, porque si no, compañera, está Lucy, Elena y Herminda. Lucy, Elena y Herminda. No, las demás tienen que hablar. Sí, nos vemos, bueno, en el trabajo decente, en la salud también, igualdad de género, en esos objetivos nos vemos más en los objetivos de desarrollo, para que interlocutemos más, ¿verdad?, sobre los temas. Yo creo que hay que buscar más información, leer un poco más, para tener más conocimiento sobre los ODS. Bien. Bien, pero al principio digo, acuérdense que, y sobre todo la Junta Directiva, que lo hablamos ya en diciembre, había definido 4 objetivos como prioritarios. Eso no quiere decir que no les importe toda la agenda. Estamos diciendo cómo priorizar los esfuerzos a nivel regional, y después cada país evaluará con las fuerzas que tiene cómo va a ir afrontando cada uno de los objetivos. Pero los 4 que nosotros decíamos que ustedes definieron como prioritarios eran: fin a la pobreza, el número 3, ¿qué era un número 3? 5 y 8. El 8. Díganlos qué son, ¿cuáles son?
el 8. Está bien, sí, pero digan, ¿qué quiere decir cada uno? El 1, el 3, el 5 y el 8. Trabajo decente, igualdad de género, pobreza, empoderamiento, y salud y bienestar. Bien. Y yo creo también que tenemos que participar en todos los lugares para que podamos visibilizar y en la ley la ley del trabajo sexual también, y en los sindicatos también, y incidir mucho en los sindicatos. Hoy acuérdense que nosotros tenemos a la representante titular del grupo de trabajadores y trabajadoras sexuales, o sea, que están los sindicatos y demás, que es Elena. ¿Qué quiero decir con esto? Ya ese grupo lo tenemos, y no solo que estamos ocupándolo, sino que somos titulares de ese espacio. Lo que tenemos que ver ahora, y eso es lo que estamos intentando que ustedes vayan, es cómo nos vamos a dar una estrategia para ocupar el resto de los grupos de interés y empezar a participar de esos grupos para estar en el debate, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero... Perdón. Sí. No, Carlito, dale. como están diciendo que son 4 nomás los que están presentes, porque no tendríamos por qué estar escogiendo cuál nos conviene o no, si yo pienso que deberíamos participar en todo, porque todo se valoriza, todo nos sirve. Estoy de Los acuerdo, 17. Estoy de acuerdo, pero acordate que siempre mejor es organizarse para que la fuerza sea aprovechada. A ver, ¿cuál es el secreto de que uno se reúna y se planifique cómo va a trabajar, Nancy? Es organizándose para que mi esfuerzo tenga impacto. Porque si todos no podemos trabajar en todo y no nos ordenamos, nadie trabaja en nada. Termina ese famoso dicho, ¿viste? Todos estamos en todo, pero nadie termina haciendo nada. Entonces lo que intentamos acá es un poco que ustedes prioricen y vayan viendo cómo conviene que la fuerza que ustedes hagan en cada país tenga un mejor impacto si la organizamos y la ordenamos. Esa es un poco la idea, ¿no? Pero a ver, esto no lo vamos a resolver hoy, estamos haciendo intercambio. Elena, usted quería decir algo. Sí, yo digo, a ver, yo vengo trabajando con esto y con Carlos, y entonces ya vengo como visualizando. Estoy de acuerdo con Nancy en que debemos estar en todo, no sé si en los 20, 17. Pero por ejemplo, que las escucho muy calladitas las compañeras, las invito a volver a ver la presentación, ustedes sola en su organización, a entrar al link de cada grupo y saber cuál es el trabajo que hace el grupo y qué documento ya elaboró el grupo, para poder hacer una idea qué podrían colaborar, en qué podrían aportar. Por ejemplo, República Dominicana, ¿no tendría que estar en afrodescendiente? ¿Alguna compañera de Brasil no debería estar también en este grupo? ¿No tienen algo que ver? ¿No será que las compañeras negras también tienen un añadido de estigma y discriminación por ser negra, por ser trabajadora sexual? Digo, yo pregunto, ¿no es cierto? ¿No sería que alguna de las compañeras podría ir a inmigraciones? ¿No será que también deberíamos meter algún bocado en el tema de inmigración con todo lo que sufren nuestras compañeras, con la confusión de trata y todo lo demás? Digo, para ir pensando, ¿no? Qué importante sería que en el próximo evento, ahora se va a hacer uno ya en unos días, pero el año que viene, porque este evento se va a hacer, creo que era todos los años o cada 2, no me acuerdo, si es todos los años. No, todos los años. Supóngale en el 2021, si nosotras trabajamos de acá al 2021, de involucrarnos en algunos grupos, y poder, cada vez que los grupos hacen propuestas en los documentos, y poder meter el tema de trabajo sexual, cuando se haga el documento general, nadie va a poder, porque yo cada vez que tengo que meter un bocado, compañera, las que me acompañan, las que viajan conmigo, saben que es toda una guerra poder meter el tema de trabajo sexual. Por eso para nosotros es tan estratégico y valioso que seamos titular del grupo trabajo, porque nadie, pues ahí no hay ninguna que me discuta, pero cuando hay que hacer el documento final, sí, hay algunas que se quieren oponer, pero al estar en un montón de grupos, ¿sí?, va a ser muy importante porque va a llegar un momento que se van a tener que callar la boca, porque vamos a salir.
Acá salimos en el grupo de trabajo, que en el que estamos nosotros, y en el grupo de VIH. Porque no porque haya alguna de ustedes, sino porque hay aliados. Ahí hay muchos compañeros y compañeras que trabajan la temática, que nos conocen y que no les tengo ni que pedir que pongan el tema de trabajo sexual, ¿no? Pero bueno, lo que yo digo es eso. Eso también se hace en los países nos cuando damos- uno se reúne con otras actividades y cuando empiezas a relacionarte con otros medios para poder incidir con tu gobierno, con tu estado. También a veces no hace falta que estemos nosotros, pero ya hay una aliada que pone las trabajadoras sexuales, tienen que estar en el documento. A nosotros nos ha pasado acá. Y del tiempo que nosotros venimos, del estallido social, que no hay una presencia para dialogar con las autoridades hasta la fecha. Todo está cerrado, todo es muy difícil. Si tú mandas una carta, mandas un correo, no tienes respuesta. Nosotros llevamos 2 meses pidiendo una carta para que nos soliciten los permisos de entrega de alimentos y no tenemos respuesta. ¿A quién le pedimos? Si es el único que tiene que darnos el permiso, es el Ministerio de Desarrollo Social. Solicitamos una reunión con el ministro y no hay respuesta. ¿A quién le decimos? Connie, tenés la palabra que está levantando la mano. Connie, ¿escuchás? Carlito, pase un mate. Tomá. Te pongo la bombilla. Ay, está mi lady, estoy conectada mi lady desde la Punta Arena, fin del mundo. ¿Quieres más del Mirta? ¿Cómo están? Está la Angélica también. ¿Cómo están todas? Todos bien, todos bien. Qué Todo bueno. bien. Qué bueno. Discúlpenme un poquito tarde, que tenía una reunión en el colegio, tenía una actividad en el colegio. Problema. ¿Alguna que quiera tomar la palabra? Connie no se saca el mute. Tenés la mano levantada, Connie, pero no... ¿Y Fidelia? Yo creo que... ¿En qué grupo se ve Fidelia? Para que me conteste Fidelia. ¿En qué grupo se ve? Yo me veo así visualizando y pensando a ratito como me viene la madurez en la disminuir la pobreza. Porque en eso yo creo que estamos bien potenciadas. ¿Y Fidelia? Y el trabajo decente de todas maneras. Bueno, yo le voy a hacer una propuesta porque la verdad que si no se nos va de la hora esperando para que quieran hablar y veo que no. Entonces, y honestamente me desesperan, le digo de verdad, compañera. O a lo mejor no se entendió, pues Elena, no te desesperí, a lo mejor no se entendió. Pará, déjame en nuestra hablar, primera Herminda, reunión por favor. también. Por Pero favor, no, te lo Herminda, tengo que decir por porque favor. no es grato. Pero deja que me lo digan las demás compañeras. ¿Por qué siempre me tenés que retrucar vos? Deja que me lo digan las demás compañeras, ¿sí? Porfa. Bueno, porque no hablan. Bueno, por eso, dejalas que hablen ella, que me lo digan ella. Y si no, que no me lo digan, pero le quiero decir, yo tengo que decir mi sentir. A mí me desespera que seamos siempre las mismas, ¿sí? De verdad me desespera. Porque nosotras nos comprometimos con las compañeras que nos votan, a nivel regional y ustedes a nivel nacional, en defender los derechos, en comprometerse, no es solamente salir y repartir profilático. Como verán, hay muchas cosas para llegar a lograr el reconocimiento del trabajo sexual. Entonces, la propuesta que yo le voy a hacer es darle una semana hasta el miércoles que viene. ¿Alguien está hablando? Una semana para que tomen el trabajo de leer objetivo por objetivo, ¿me entiende? O los más importantes, ¿sí? El consejo directivo tiene la obligación de mandar y decir, bueno, yo me veo acá, acá y acá, ¿sí? Ustedes decidirán, yo no le voy a decir dónde. Y después las demás compañeras de las organizaciones nacionales también. Tenemos una semana. En una semana tenemos que decir, bueno, yo voy a acompañar, no es que van a ser titulares ni nada, ustedes
cada vez que el grupo se reúna, así como nosotros nos reunimos, el grupo de articulación, los grupos de VIH se reúnen y entonces antes de llegar al foro o antes de llegar a las reuniones que hacemos cada un mes, ellos ya traen la voz de todas las otras personas, lo hacen a través del internet, o sea, como ahora no se puede viajar. Así que esa sería una propuesta. El miércoles que viene, cada una de las compañeras dirá en qué grupo de esos 20 que dimos se ve, y entonces nosotros le haremos la relación o la articulación y hablaremos con las personas que lo están liderando, porque con ellos nos vemos en la reunión esta de articulación, y decirle, bueno, pasarle los contactos, todo, si esta compañera va a representar a la red en ese espacio, ¿sí? Pero no digo que tengamos que estar en los 20 grupos, pero a mí me parece que por lo menos 6 o 7 grupos hay para ocupar. Lucy, ¿vos querías intervenir? No se te escucha, sacate el audio. Sí, ya me saqué. Lo que iba a decir es que estoy de acuerdo en la propuesta de Elena, tengamos una semana de pensarlo, me parece bien, y de definir. Pero sobre todo también me parece importante crearnos una estrategia. En estos grupos hay muchas y muchos aliados ya. Entonces, identificar aquellos aliados que ya conozcamos, o aunque no conozcamos también, poder sensibilizarlos, y aunque no estemos en esa mesa, también que pueda tomar la bandera nuestra, ¿no es cierto? Entonces también, como nos sucede hoy en diferentes espacios regionales, que ya no tenemos que gritar, patalear, entonces también en este espacio puede suceder lo mismo. Entonces, compañeras, que estemos con voz propia hablando, pero también contar con aliados que puedan sostener la propuesta que presentemos en cada grupo. Sí, yo un poco para ir cerrando, pues ya son las 5 y habíamos dicho en 2 horas, pues si no se hace muy, muy cansador. Como digo en todas las capacitaciones, los talleres y demás, en los talleres lo que uno genera son disparadores, no está todo el conocimiento. Por eso lo que yo intento es en la presentación poner los links, porque acá siempre yo dije que de la formación depende mucho de lo que ustedes le pongan a las ganas de formarse y seguir leyendo más allá de lo que sale del taller. Me parece que todos los procesos tienen su tiempo de maduración. Yo creo que esta capacitación sirve para reafirmar para algunas cuestiones, para otras es un mundo nuevo. Me parece que procesar toda esta información lleva unos días, pero acá es clave que las compañeras que están entiendan que este es un proceso político interesante e importante para desarrollar a nivel nacional y para la Junta Directiva a nivel regional. Digo, hay 2 planos que tenemos que ver en este caso. Uno es cómo yo empiezo a generar un movimiento a través de la Agenda 2030 en mi país con otros sectores, y eso quedará para las dirigentes que quizás se ocupan más de la interacción nacional, y la Junta Directiva a ver cómo estratégicamente se distribuyen los grupos estratégicos, como decían muchas de ustedes, para tener una presencia más allá de un solo grupo. Pero vuelvo a repetir, lleva su maduración, su tiempo, acá estamos para seguir aportando la idea, para seguir aportándole más información, pero vuelvo a repetir, va a depender de que ustedes ahora tomen el compromiso con ustedes mismas de seguir leyendo, de buscar más información, y de que si no comprenden algún proceso, buscar la información, ya sea preguntando o investigando en internet. El equipo está a disposición, no solo yo, mis compañeros, está Alex, está Miguel, bueno, está Elena con la experiencia ya tomada por su liderazgo en sí y por participar en los espacios. Así que las herramientas están, lo que falta es que ustedes las usen. Si no hay ninguna que quiera hacer algún aporte, yo estaría dando por cerrado. Te paso la palabra a vos, Lucy, para que cerremos y convocaremos para próximos miércoles, ¿no? Sí. Y yo creo que acá también las responsables de regiones tenemos que asumir un compromiso, porque hay compañeras que no están. Entonces también me parece importante que aquellas que fuimos elegidas como responsables de región
poder ocuparnos de que la participación sea más activa desde cada una de las regiones y de los países. Estoy contenta porque estuvimos muchas, pero faltan. Entonces también recurro a al compromiso de las responsables de región para poder insistir en la participación. Y luego nos decía hace muchísimo tiempo, Elena, aprender no ocupa espacio. Entonces leer un poco más sobre esto sería fantástico. Y tenemos materiales, tenemos la forma, entonces dedicarnos un poquito más a comprender lo que son los objetivos del desarrollo sostenible. Así que gracias a todas y quedamos agendadas para el próximo miércoles. Ya vamos a estar trabajando con Carlos, enviar el link, el tema y estemos en contacto. Gracias a todas de mi parte. Hasta luego. Bye. Chao, Carlito, que estén bien. Chao a todas. Chao a todas las compañeras. Chao, muchas gracias. Chao, chao, chao. Hasta cualquier Gracias, que estén momento. bien, saludos. Chao, Bye, Mónica. Ay, qué